Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Pastaro, soy cardióloga infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y nuestro trabajo a presentar hoy se denomina Prevalencia de arritmias y sus predictores en pacientes adultos con cardiopatía congénita. En realidad sabemos que a partir de los distintos avances médicos el número de adultos con cardiopatías congénitas o pacientes Buch ha aumentado en las últimas décadas y consecuencia de las distintas secuelas tanto hemodinámicas como electrofisiológicas, las arritmias aparecen como una complicación frecuente, pudiendo empeorar el pronóstico y muchas veces son causa de hospitalización de los pacientes Buch. Con esto, nuestro objetivo fue establecer la prevalencia y características de las arritmias en relación con la complejidad de las cardiopatías congénitas de los adultos y las variables asociadas con la ocurrencia de las mismas. Realizamos un estudio de tipo retrospectivo, observacional, de los pacientes Buch y las arritmias del registro multicéntrico Guti-Buch. Las variables que analizamos fueron el tipo de arritmias, que en este caso las dividimos en taquiarritmias y bradiarritmias. Para el caso de las taquiarritmias consideramos las taquicardias supraventriculares, como la fibrilación auricular, el aleteo auricular y la taquicardia auricular. Y las taquicardias ventriculares, incluyendo las TB sostenida y no sostenidas. Para el caso de las bradiarritmias, evaluamos los trastornos de conducción auriculoventricular y sinoauriculares. El resto de las variables incluyeron la complejidad y tipo de cardiopatía congénita, la función ventricular, la edad, el uso de circulación extracorpórea en la cirugía cardíaca y las válvulas protésicas. La edad media de la evaluación fue de 31 años, con un desvío estándar de 12.9 años, y el 54% de nuestros pacientes fueron hombres. Evaluamos 2.042 pacientes, dentro de ellos 486 presentó arritmias, es decir, el 24% como lo muestra el gráfico. Ahora, al considerar el tipo de cardiopatía congénita, es decir, dividido en leve, moderada o severa, pudimos evidenciar que la prevalencia de arritmias para las cardiopatías congénitas leves fue del 22%. Dentro de ellas, las taquicardias supraventriculares representaron el 14%, luego las bradiarritmias con un 2% y luego la TB con un 0.4%. Para las cardiopatías congénitas moderadas, ¿sí? Las arritmias se presentaron en un 40%. Ahora en ellas la taquicardia supraventricular representaron un 25%, luego las bradiarritmias un 5% y la TB en un 3%. Finalmente, para las cardiopatías congénitas severas, las arritmias se presentaron en un 53% de los pacientes, siendo la taquicardia supraventricular un 33%, las bradiarritmias un 12% y la taquicardia ventricular un 7%. Luego, al evaluar la relación que tenía la taquicardia ventricular con las cardiopatías congénitas, podemos evidenciar cómo la tetralogía de Fallot se relacionó aproximadamente en un 20%, en realidad un 23%, luego le sigue la doble salida de BD en un 11.7% y luego las patologías o enfermedades de la válvula aórtica en un 10%. Al evaluar las taquicardias supraventriculares, se encuentran principalmente relacionadas con la comunicación interauricular, representando el 20%, luego le sigue la tetralogía de Fallot en un 15% y el ventrículo único en un 13.4%. Finalmente evaluamos las bradiarritmias que se relacionaron nuevamente principalmente con tetralogía de Fallot, ¿sí? En un 15% aproximadamente, la LTGA en un 13% y el ventrículo único en alrededor del 3%. Y luego de un análisis multivariado, los factores predictores independientemente asociados con la taquicardia ventricular fueron la disfunción ventricular moderada, la presencia de doble salida de BD o atresia pulmonar con comunicación interventricular. Y las variables significativamente asociadas, en este caso con fibrilación auricular, fueron la disfunción ventricular moderada o severa, las válvulas protésicas, la comunicación interauricular y el ventrículo único. En el caso del aleteo auricular, fue estadísticamente relacionado con las válvulas protésicas, el ventrículo único y la detransposición de grandes vasos. Finalmente, la fibrilación auricular, el aleteo auricular y la taquicardia ventricular estuvieron en relación directa con pacientes mayores de 50 años. Por eso decimos que como conclusión,
En realidad se presenta una alta incidencia de arritmias en pacientes Buch, que los pacientes con cardiopatías congénitas severas son más propensos a desarrollar arritmias en comparación a los que presentan cardiopatías leves, que la taquicardia auricular es la arritmia más frecuente en nuestro grupo de pacientes, que las arritmias fueron más frecuentes en tetralogía de Fallot, comunicación interauricular y ventrículo único, que la taquicardia supraventricular es más frecuente en pacientes mayores de 50 años. La disfunción ventricular moderada o severa es predictor de TB y de FA. Y finalmente que la determinación de variables clínicas que pueden predecir arritmias en pacientes Buch puede identificar pacientes que requieran un seguimiento más exhaustivo. Muchas gracias.